Bienvenidos, saludos a todos. Estamos en el seminario de las piedras a el reino del Mesías. Hoy estamos en la 9ª clase de nuestro seminario y podríamos decir la segunda parte de nuestro seminario, porque hoy vamos a empezar a hablar sobre la historia de la Iglesia. Hemos llegado después ya la resurrección de Cristo, muerte y resurrección, y llegamos al punto de inflexión de la historia de la Iglesia. Serán variadas las clases, ¿vale? Queremos albergar lo más importante de la historia, prácticamente de 21 siglos, y vamos a dar lo más importante, llamativo, serán varias clases en esta segunda parte del seminario. Hoy la primera clase de la segunda parte es la 9ª clase del seminario en general. Y bueno, pues ya hablemos de introducirnos no al Evangelio. Es prácticamente imposible entender la vida y los tiempos del Mesías si adentrarnos en cómo aparecen los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes, los herodianos, sin tener una mínima noción de cómo entra el Imperio Romano a gobernar Judea. El periodo intertestamentario que aparece la invasión de los helenos, de los griegos, y que se levanta una dinastía, una familia de judíos llamados los macabeos, en los cuales los descendientes de los macabeos van a traer a Judea el periodo selúcida, ¿de acuerdo? Juan Hircano, Alejandro Janeo, y en ese periodo intertestamentario que no está en el canon bíblico, pero que es muy importante estudiarlo, como ya lo hablemos en otras clases, van a aparecer los saduceos, fariseos, escribas, esenios, etc. Los saduceos tienen el poder aristocrático, ¿no? El poder político, el poder religioso y el poder económico. Es la élite de aquel tiempo, son descendientes de los selúcidas, esta dinastía que digo que vino desde Juan Hircano, Alejandro Janeo y más atrás los macabeos, y todo va a ser englobado, ¿no? Dentro de querer dominar el templo, ¿vale? Luego aparecerán los fariseos, en los cuales dijimos que el fariseísmo no es un grupo compacto, no es un grupo unificado, sino que aparecen dos grandes escuelas, que es la del maestro Hillel y la del maestro Shammai, y que después de ellos, en los tiempos de Jesús, se van a formar otras escuelas. Hablemos que había de 7 a 10 escuelas de pensamiento fariseo, los cuales el judaísmo, que empezó, la historia del judaísmo, ya hablemos que empezó desde Nehemías a lo largo de la historia hasta los días de hoy. El judaísmo ha ido creciendo, se ha ido desarrollando como una religión, pero que tenemos que decir que la historia bíblica, con la Torá y los profetas hasta Nehemías, tenemos que decir que el judaísmo bíblico tiene una parada en Nehemías con un nuevo arranque que ya va a ser el judaísmo, que tiene una historia el judaísmo como tal. En ese judaísmo se va a ir desarrollando hasta que en ese periodo selúcida, de acuerdo, más con la división en la época de Roboam, el hijo de Salmón, nieto de David, en ese periodo, digo, intertestamentario aparecen estos grupos, ¿vale? Y es donde se va a forjar todavía más el judaísmo ortodoxo. Jesús realmente está con los fariseos para decirles que Israel vuelva al judaísmo, podríamos decir, ¿no? O a la Torá y a los profetas y a revelar al Padre. Jesús dice que no viene a quitar la ley, sino como Jesús nació como judío, vivió como judío, murió y fue enterrado como judío. En la humanidad de Jesús, Jesús realmente fue un judío y él propiamente dijo la salvación viene de los judíos. Entonces Jesús es una parada para el judaísmo en el cual Jesús viene a enseñarles
en que realmente el judaísmo que está practicando es una tradición oral. Entonces Jesús no viene en contra de lo que está escrito. Jesús nos dice en su Sermón del Monte, en la columna vertebral de su doctrina, Él no dice, leísteis que fue escrito. Él dice, oísteis que fue dicho. Es decir, que en el siglo I, cuando Jesús aparece, había mucha tradición oral que se había puesto casi ya al máximo de la propia Torá y de los profetas. Entonces, bueno, ya hablemos el periodo del ministerio de Jesús. Los esenios están en el Mar Muerto, en el que le debemos sus manuscritos. En Jerusalén hay un politiqueo con los saduceos, los fariseos, los herodianos, los romanos, etcétera, etcétera. Este es el principio del siglo I. Entonces, todos los mesías que aparecían, aún antes de Jesús aparecieron otros mesías. Los saduceos, que eran aliados de los romanos, iban a por ellos, ¿no? Entonces ahí vemos el gran odio que tienen Anás y Caifás, que eran saduceos, aunque el Sanedrín, en la época de Jesús, no fue así al principio, también se fueron incluyendo a fariseos, porque a la medida que iban creciendo los fariseos, a Juan Hircano, su madre le aconsejó que introdujera dentro del Sanedrín a los fariseos porque era mejor tenerlos a favor que en contra. Bueno, pues después de la muerte y crucifixión de Jesús, que tienen que ver mucho los saduceos y fariseos aliados con los romanos, Jesús muere, es crucificado, vimos su juicio según el derecho penal hebreo y el derecho penal romano, en el cual se hicieron verdaderas barbaridades según su propia legislación. Y bueno, pues nos quedemos ahí. Entonces vamos a hablar qué sucedió después. Bueno, después quiero decir que el periodo después de la muerte y resurrección de Jesús, los propios romanos no sabían diferenciar ni nadie quién realmente era judío y quién realmente era cristiano. Después de la muerte y resurrección de Jesús, encontramos que a los 50 días, la fiesta de Pentecostés, que también hablemos el sentido de las fiestas de Israel que tienen que ver con el Mesías, no lo vamos a volver a repetir, a esos 50 días encontramos un grupo de judíos, que podremos decir que podría ser el principio, ¿no?, de la congregación de los que creen en Jesús. Allí no se le da tan siquiera nombre, no tienen nombre, aquellos 120 hombres y mujeres no se ponen un nombre. Ellos estaban celebrando una fiesta judía que tiene que ver con el Mesías, que ya dijimos que lo que ellos celebraban, sabemos la mayoría lo que sucedió, es el descenso del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que descendió, sumamente importante para nosotros los creyentes, en aquella fiesta, cumpliendo la promesa del pacto de Jeremías 31, que dice, he aquí que yo hago un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice en el Sinaí con sus padres, en el cual di mis leyes escritos en tablas de piedras en la Torá, sino que ahora lo escribiré en las tablas de sus corazones. Quiere decirse que Pentecostés, que es a 50 días de que se sale de Egipto y se celebra la Pascua con el Cordero, a los 50 días ellos llegaron a Sinaí y el Señor les entregó un pacto, que es el pacto de la Torá escrito en tablas de piedras. Pues luego hay otro pacto en Jeremías 31 que Dios va a dar otro pacto a la casa de Israel, la casa de Judá, pero que no será en tablas de piedras exterior, sino que será en el corazón, en el nuevo nacimiento, por medio del Espíritu Santo. Entonces eso sucede en el día de Pentecostés, es decir, el mismo día que ellos celebraban. ¿Qué celebraban? La pregunta los 120 hombres y mujeres que estaban en el aposento alto en Jerusalén. ¿Qué es lo que celebraban? Ellos celebraban con otros muchos que habían venido, judíos, partos, medos, elamitas, que habían venido a celebrar a Jerusalén la fiesta de Pentecostés. Ellos también celebraban pues que Dios entregó a los 50 días de salir Moisés con Egipto y llegar al Sinaí, Dios les entregó un pacto. Entonces Dios eligió, no al azar, ese mismo día para dar este nuevo pacto que dice escrito en las tablas de sus corazones. Eso es lo que sucedía. Bueno, pues ahí hay un grupo en el cual están los 12 menos Judas, y ahí también pues se tienen bien en elegir a otro que bueno, ocupe el lugar de Judas, y le echaron suerte si cayó sobre
un hombre que se llamaba Matías. Bien, entonces a partir de ahí, y vamos a ver que hasta lo largo de los siglos, hasta lo largo de unos años más adelante, perdón, no se identifica con un nombre nuevo. Se les empezó a llamar los de El Camino. No aparece la palabra cristiano ni mesiánico, solamente ellos eran judíos, al principio eran judíos que creían en el Mesías, Yeshua, el Mesías Jesús. Bueno, entonces a partir de ahí tenemos que tener una visión clara de lo que es la comunidad judía, que es esta comunidad judía de creyentes judíos que creen en el Mesías. Son judíos que creen en el Mesías. 120 hombres y mujeres que creen en Jesús como el Mesías, pero que ahora se les ha otorgado la persona del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo en ellos. Y allí Pedro, en el templo de Jerusalén, hay una gran conversión de judíos en Jerusalén, 5.000, más en otro mensaje 3.000, 8.000. Entonces hay 8.000 creyentes en Jerusalén más 120. Hay 8.120 creyentes que creen en Jesús, pero que son realmente judíos. Primero creyentes son estos 120, con aquellos 5.000, el primer mensaje 3.000, el segundo 8.000. Son judíos que creen en Jesús como el Mesías. Es un grupo de judíos que creen en el Mesías. Luego a los años se les dará el nombre de los del camino. No aparece el nombre de cristianos, sino los del camino. Eso nos dice el libro de Hechos. Bueno, tenemos que ver un punto importante, cómo era la vida en aquellos grupos que, aun creyendo en el Mesías, ellos acudían a la sinagoga y acudían en el templo. A los que acudían a la sinagoga, porque había judíos en Jerusalén, pero había muchos más judíos repartidos por todo el mundo. Se cree pues, que había como unos 6 millones de judíos, 4 en Jerusalén y 2 millones de judíos repartidos en la diáspora por todas las naciones. En total de unos 6 millones de judíos en el siglo I. Bueno, entonces tenemos que ver el aspecto de cómo era la vida en la sinagoga. En la sinagoga estaban los que fundaron, los que eran judíos realmente, fundan la sinagoga, que ocupan, para que me entendáis, los primeros asientos o los asientos de honor, podemos decir. Luego están los judíos que se le llaman prosélitos de justicia. Es los que no son judíos de nacimiento, pero que abrazan el judaísmo y no pide el judaísmo que sean circuncidados. Pero ellos acceden también a ser circuncidados y se le llama prosélitos de justicia. ¿De acuerdo? Y por último, en la fila de más atrás, están los prosélitos de la puerta. De la puerta, ¿por qué? Porque se sentaban en las últimas filas. Es decir, y luego las mujeres. Los prosélitos de la puerta eran aquellos que no tenían compromiso de convertirse al judaísmo como los prosélitos de justicia, sino que empatizaban con la Torá, empatizaban con la sinagoga y empatizaban con Israel, ¿de acuerdo? Pero no por ello participaban de todo lo que un judío de padre y madre, los judíos que ocupaban los primeros lugares, y tampoco los judíos prosélitos de justicia que habían hecho una conversión total al judaísmo, ese compromiso, no los tenían los judíos de la puerta. Entonces, luego también estaban las mujeres, ¿vale? Que lo único que se les pedía era el mipá, los baños de purificación, y bueno, pues los prosélitos de justicia pedían también, ¿no? Para no verse de menos, aunque no era una cosa que se exigía, que fueran circuncidados. Sí se pedía que todo judío de padre y madre tenía que ser circuncidado, sí o sí. Entonces quiero explicar todo esto para que se entienda bien. Cuando Pablo aparece, realmente lo que Pablo quiere hacer es dar a entender que Israel tiene que volver de nuevo a el ideal que Dios tiene, y este seminario quiere explicar, el ideal del reino. Este es el ideal que quiere el Señor. No el ideal del templo, porque por 2 ocasiones
el templo fue edificado y, como vamos a ver, fue luego también destruido, porque se hizo más el centro del pueblo, el lugar del culto, que al Dios del culto. Entonces, la vida giraba en el templo, pero en la política, en la religión, en la economía, etcétera, etcétera. Y por eso es que el templo se destruye, y lo vemos en los profetas, porque no toma el papel de lugar de adoración del pueblo unido, sino que forma, por así decirlo, el centro político, religioso y económico de las gentes y de los grupos que hay en Israel. Es decir, el ideal de Dios no son los saduceos, ni son los fariseos, ni son los esenios, son grupos, son sectas que el judaísmo tiene. Entonces, el judaísmo de hoy en día no es uno, sino que dentro del judaísmo existen muchos judaísmos. Entonces, así está conformada la sinagoga. Entonces, bueno, aparece ahí, ellos se congregan en las sinagogas y bueno, pues también tendrían sus reuniones en el ideal de sinagoga que ellos tienen. No existe iglesia ni cultos, existen las sinagogas y no están en el Nuevo Testamento porque todavía no se ha escrito. Ya entraremos en la próxima clase que a partir del año 100 y pico aparecen ya cerca del 100, aparecen los primeros escritos, los primeros evangelios, luego empiezan a circular las epístolas, que lo veremos más adelante. Pero ellos, ¿qué tienen? ¿Qué Biblia tienen ellos? Pues la Biblia que ya hablemos del canon del Antiguo Testamento, el Tanaj, o sea, la Torá y los profetas. Bien. Entonces, bueno, pues se sigue desarrollando la vida de los creyentes con el Espíritu Santo y un judío que es del Sanedrín, llamado Saulo de Tarso. Tarso es un pueblo que está, por así decirlo, entre lo que es Turquía y ya inclinándose hacia Siria e Israel, en ese justo codo que hace el mapa, está un lugar que se llama Tarso de Cilicia, que es la actual Turquía. ¿Vale? Entonces, allí hay un hombre que es judío, que tiene la dicha de estudiar con Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Se cita tanto a Gamaliel. Gamaliel es nieto del gran maestro de Israel que es Hillel. Hillel formaron el principio de los fariseos, ya os dije que fue bueno, con dos grandes maestros que es Hillel y Samai, que creen las dos escuelas, ¿vale? Que van a decir que lo contrario de los saduceos que decían que no existía resurrección ni ángeles y que la Torá no se puede interpretar. Entonces, Hillel y Samai dice que la Torá se puede interpretar, que hay resurrección, que hay ángeles, con otras derivaciones. Samai es una escuela más rígida, Hillel es más flexible, ¿de acuerdo? Entonces, Hillel y Samai crean esas dos escuelas de pensamiento y este Saúl de Tarso, es estudiante de Gamaliel. Gamaliel es un discípulo de Hillel y también nieto de Hillel. Gamaliel, el maestro de Pablo, es nieto y discípulo del gran maestro Hillel. Bueno, pues estudia con él, sabe hebreo, arameo, griego, latín posiblemente, porque dice que tiene ciudadanía romana. La ciudadanía romana de un judío no podría tener acceso a ser ciudadano romano a no ser por dos cosas. O que había sido soldado, había servido al imperio en el ejército, o había colaborado de alguna manera económicamente o aristocráticamente con el imperio. Entonces los historiadores dicen que el padre de Pablo obtuvo, siendo de Cilicia, turco, obtuvo la ciudadanía romana, que se le recompensó con algún trabajo que hizo para Roma Pablo, se le recompensó con el derecho de tener ciudadanía romana él y sus descendientes. Por eso Pablo era ciudadano romano. Dentro de eso podría, en caso de tener un conflicto jurídico, apelar a Roma y ver al emperador. Era un derecho que tenía todo ciudadano romano. Por eso él pidió ante Félix el ir a Roma y no hablar ante Félix, que era el procurador, el enviado de Roma allí a Cesarea, sino ir
al propio Roma hablan con el emperador. Entonces tenemos a este erudito que también forma parte de Sanedrín, que recibe cartas de autoridad para perseguir a este grupo de judíos creyentes en Yeshua o en Jesús de Nazaret. Allí aparece un encuentro que este Saúl de Tarso tiene con Jesús. Una voz aparece y le dice: ¿quién eres, Señor? Y dice: yo soy Jesús, al quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Qué quieres que yo haga? Entra a la calle llamada derecha, llegue ahí un siervo mío que se llama Ananías, él orará por ti, etcétera, etcétera. Entonces, allí Pablo se marcha a Arabia y está allí una serie de años en Arabia, meditando, estudiando y recibiendo, como luego él va a decir: yo en mi edad a mis contemporáneos los aventajaba en el judaísmo, hebreo, de hebreos, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Y él en Arabia se va, porque él es un maestro en el judaísmo. Su maestro es Gamaliel, que a su vez fue discípulo del gran maestro Hillel. Es decir, venía de generaciones de maestros este maestro judío Saúl de Tarso. Él se marcha a Arabia, posiblemente a estudiar y a meditar, y luego baja a estar con Pedro. Allí él se presenta ante Pedro y aparecen las congregaciones. ¿A dónde? A las sinagogas. Entonces, os he abierto las puertas de las sinagogas para que entendáis cómo era la vida en las sinagogas de aquel tiempo. Estaban los judíos naturales, el padre y madre, que para que me entendáis, ocupaban el primer lugar. Luego estaban los que se habían convertido al judaísmo, que eran prosélitos de justicia. Y por último, los prosélitos de la puerta, es decir, los que amaban a Israel, empatizaban con la Torá, pero no tenían compromiso ni convertirse ni ningún otro compromiso. Miren, nosotros ustedes no somos judíos, nos gustan los salmos, nos gusta la historia, nos gusta el pueblo de Israel, sabemos que Dios está con ustedes y queremos estar con ustedes. Vale, de acuerdo, ustedes son los prosélitos de la puerta, no tenemos compromiso. Luego también eran admitidos los que ya tenían compromiso y se hacían prosélitos de justicia. Y luego estaban los que eran de padre y de madre, que tenían que, por la ley de Moisés, pasar por la circuncisión. Esa era la puerta de las sinagogas. Este Saúl de Tarso visita las congregaciones de estos primeros creyentes judíos en el Mesías. No ha habido todavía conversión hasta que lleguemos a Cornelio, ¿de acuerdo? Todos son judíos que creen en el Mesías, ¿de acuerdo? Bien, entonces esa es la vida de la comunidad. ¿Dónde iban estos judíos que creen en el Mesías? Iban a la sinagoga, ¿de acuerdo? Y los más atrevidos, como ahí Pedro en la puerta del templo, daban testimonio que Jesús era el Mesías. De hecho, vemos en los Hechos de los Apóstoles que todavía Pedro y Juan y los discípulos de Jesús, después de Pentecostés, en las sinagogas seguían predicando que Jesús era el Mesías. ¿Qué hacía el Sanedrín? Los cogían realmente los más enemigos del Evangelio o de este grupo que cree en Jesús son los saduceos, porque los saduceos están aliados con Roma, ¿vale? Entonces siempre que aparece un Mesías, ahí el problema es que Israel lo reciba un Mesías y ellos no sublevación, vengan los romanos, se le acabe el chollo a los saduceos, política, religiosamente y políticamente y económicamente, ¿de acuerdo? Entonces los saduceos, Mesías que se levantaban, Mesías que liquidaban con la ayuda de Roma, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí están, cogen a los discípulos, los azotan y nada más azotarlos salen a la calle y siguen predicando. Está en la vida hasta que aparece Saúl de Tarso, ¿vale? Que es un judío que persigue a la iglesia y que los tiene atemorizados. Cuando le ven que quiere juntarse con ellos, no le admiten, no le reciben, no le admiten y allí tiene que ver otro judío de Chipre que se llama Bernabé, que es un judío de Chipre, no de Jerusalén, en el cual le dice a Saulo: yo también soy judío, no de Israel, sino de Chipre, como tú eres de Cilicia y de Turquía. Yo también creo que Jesús es el Mesías de Israel. Entonces le coge y le avala a este Saúl de Tarso, Bernabé, dentro de los grupos de judíos que creen en el Mesías, le avala realmente como que es una persona creyente. Todavía
los judíos creyentes en el Mesías de aquel tiempo tienen miedo porque era el que les perseguía y el que les mataba. Pero a poco, ya que Bernabé lo introduce, se van dando cuenta de que realmente Saúl se ha convertido al Mesías de Israel, siendo un miembro del Sanedrín, perseguidor de la Iglesia. Entonces, en el primer viaje de Pablo, que tenemos que decir más bien que es el primer viaje de Bernabé, porque Bernabé se lo lleva con él y le empieza a avalar en todas las comunidades que empieza a ver, ya no solo en Jerusalén, sino en otras áreas cercanas, ¿vale? Como Antioquía, la iglesia de Antioquía es importante en esos años, le empieza a introducir. Bueno, hasta aquí vamos bien. Estamos ya en el año 37, han pasado sobre 37, 39 años de lo que estamos hablando de la muerte de Jesús, pero vamos a llegar al año 50, ¿vale? Entonces encontramos ahora que hay un gran problema en la iglesia. El problema es que la sinagoga cambia, ha cambiado la sinagoga. Hemos dicho que hemos abierto la puerta de una sinagoga y en la sinagoga están los judíos que son de padre y madre, los prosélitos de justicia, que son los gentiles que se han convertido con compromiso al judaísmo, y luego los prosélitos de la puerta que van como simpatizantes, que no tienen compromiso de nada, no se pide conversión, pero que tienen acceso a escuchar allí a los rabinos y la sabiduría de los maestros y de los sabios de Israel. Bueno, entonces así está la sinagoga. En el año 50 hay, hermanos, algo que Jesús no ha dejado claro, o por lo menos la congregación no encuentra cómo salir de este punto en el cual va a ser nuevo para ellos. Lo nuevo para ellos es que Pedro, por una revelación, es enviado a Cesarea. Cesarea, ya os hablé, que era una ciudad que construyó Herodes para beneplácito, beneficio, descanso y disfrute de los romanos. Todos los procuradores romanos, los centuriones, vivían allí. Era una pequeña Roma que Herodes, para seguir en el poder, les construye allí en Judea, en Israel, a los romanos que vienen destinados a Judea, a Israel. Allí tienen sus anfiteatros, sus gimnasios, sus hipódromos, sus pequeños coliseos, sus templos, sus saunas, un puerto marítimo con vida económica muy potente. Y bueno, pues allí está Cornelio, que es de la compañía La Italiana. Por cierto, hay los hermanos y seguidores que veis por el canal de Sevilla, hay unos restos arqueológicos en la Bética, en Sevilla, que es la compañía La Italiana. Entonces, hay quien cree que Cornelio era un español que pertenecía a la compañía italiana. Entonces, este Cornelio, podríamos decir que es como un prosélito de la puerta, es decir, es una persona que simpatiza con el Dios de Israel, ¿de acuerdo? Simpatiza con el Dios de Israel y él hacía oraciones y ayunos. En medio de esas oraciones y ayunos, porque él, aunque era un gentil, era un romano, era un centurión, él simpatiza con el Dios de Israel. Ama al Dios de Israel y Israel. Allí se aparece un ángel. Dice, Cornelio, tus oraciones y ayunos han sido oídas. Pero te falta algo, que conozcas al Mesías de Israel. Vete a buscar a Pedro. Manda hombres y que vengan. Entonces, y aquí llega Pedro y que un judío fuera a esa ciudad que era romana y pagana. Hermanos, el propio Jesús dice que es enviado primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Y fijaos que Jesús estuvo en toda Galilea, fue también hasta Tiro y Sidón, un poco ya casi a la frontera de Israel. Pero se saltó o esquivó dos ciudades romanas, que eran Séforis o Séporis y Tiberias, ¿vale? Que eran ciudades romanas, porque él dice, he venido primero a las ovejas perdidas de Israel. Y que un judío fuera a una ciudad romana era, hermanos, bastante denigrante. Por él mismo lo dice, ya sabéis cuán difícil es para nosotros los judíos ir a una ciudad pagana. Entonces allí aparece una revelación a Pedro, mata y come, ninguna cosa de la que yo limpié llama común inmunda, y Pedro va, por ese llamamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, a la casa de Cornelio, y mientras está hablando Pedro del Mesías de Israel a un gentil,
el Espíritu Santo desciende, todos comienzan a hablar en lenguas y el Espíritu Santo llenó la casa del Cornelio y también a todos los amigos que llamó Cornelio. Muy bien. Entonces, ¿qué encontramos ahora? Encontramos que hasta los que ahora en las sinagogas había judíos que no creían en el Mesías y judíos que creían en el Mesías. Los judíos que creían en el Mesías, como Pedro, Juan, Jacobo, todos los que están en Jerusalén, están con los que no creen en el Mesías, en la sinagoga, en la congregación, la sinagoga. Y allí aprovechan para dar testimonio, pero conviven judíos creyentes en Jesús y judíos creyentes que no lo son en Jesús, pero conviven. Pero ahora, hermanos, llegamos al cenit del problema, y es que los gentiles han recibido también al Mesías de Israel. Entonces ahora hay un problema, y dice que había un grupo que los llama Hechos de los Judaizantes. La palabra judaizante es más bien aquel que siendo ya un cristiano, ¿vale?, vuelve otra vez a practicar ritos de la ley que como gentil no está obligado a practicar. Entonces, eso podemos llamar judaizar o judaizante. Es un creyente en Jesús que es un gentil y que ni la Torá, ni la ley, ni Moisés, ni el Mesías, que es Jesús, te pide que tú hagas porque no eres de Israel. Están en los pactos anteriores al nuevo pacto, pero tú como gentil al que en el nuevo pacto has sido hecho coheredero de, de Israel, ¿de acuerdo? Entonces no tiene por qué. Entonces, ¿qué es un judaizante? Es este creyente que sin pedirte la Torá, ni Moisés, ni el Mesías, que tú hagas ritos de la ley, lo haces. Ese es un judaizante. Pero un judío creyente, no puede llamar realmente judaizante, porque él como judío, aún en el Mesías, sí que hay ciertas cosas del judaísmo verdadero, no del judaísmo de liturgias, que está hablando que tiene un desarrollo desde Nehemías. Vamos a ir viendo como el cristianismo, vamos a ir viendo que también tuvo sus ritos, sus religiones, sus concilios, se puso la intercesión de María, los imágenes en la iglesia, las bulas papales, las guerras. Entonces la historia del judaísmo también ha ido añadiendo elementos. Pero el judaísmo real de Moisés y de los profetas se fue diluyendo en la historia luego cuando ya aparece después de Nehemías el judaísmo histórico. Bien, dicho lo cual, encontramos que los gentiles se han convertido. Bueno, y ahora los judaizantes, que así lo llama Hechos, pero eran los judíos, más bien me gusta más esta palabra, los judíos o judaizantes, como queráis, pero estaría más acertado decir que los judíos que creen en el Mesías dicen, estos que también han creído en el Mesías, vale, que estén con nosotros, pero estos también que se circunciden y que guarden la ley de Moisés, igual que nosotros que somos judíos de padre y madre. Entonces, hermanos, allí hay una gran polémica. No habría polémica si hubiera claridad que Jesús lo hubiera dejado bien establecido, y aunque Jesús lo hubiera dejado bien establecido, ellos en ese tiempo no tienen realmente elementos contundentes para recibir a los judíos, o perdón, a los gentiles que no son judíos dentro de la congregación. Entonces allí, hermanos, hay el primer concilio, en el año 50 después de Cristo, es el primer concilio. Y el primer concilio no hubo papas, ni hubo cardenales, ni hubo obispos, ni hubo nada. Todos fueron judíos creyentes en el Mesías. El primer concilio de la Iglesia como tal se produce en el año 50 por la discusión de qué hacemos con los hermanos gentiles que no son judíos, cómo entran a la congregación. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley de Moisés, ¿qué se tiene que hacer? Entonces, es tanta la discusión, hermanos, porque no hay luz, es tanta la discusión que no se ponen de acuerdo. Por un lado está Pablo y Bernabé con otro grupo que dicen que no, que los gentiles no tienen por qué circuncidarse. Es decir, y es el ideal que este seminario también quiere traer, no este seminario, sino el que la Biblia y el Evangelio traen.
No es la piedra, no es la zarza, no es el monte Sinai, no es el templo de Salomón, ni el de Herodes, no es Jerusalén, ni el monte Gerizim, sino que el reino, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese es el reino. No es la exclusividad de la circuncisión, no es la exclusividad de un solo pueblo, sino que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el final del propósito de Dios, que todas las naciones sean salvas y que todas las naciones anden a la luz del Mesías y que nadie, absolutamente nadie, tenga la exclusividad de Dios. Es cierto que Dios elige al pueblo de Israel porque el propio Jesús, nos guste o no, dice, la salvación viene de los judíos. Y después de acusar Pablo a los judíos, dice, ¿qué aprovecha el judío? Dice mucho, en todas maneras, porque a ellos ha sido entregada la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Pero sí que el ideal que Pablo quiere, y los que están con él, decirles que el Mesías, una vez que ya terminó su ministerio y muere en la cruz y resucita, ahora Jesús ha dicho, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, Jesús sí le dio luz. Aunque ellos no le encontraban en ese tiempo, Jesús le dijo a toda criatura. El mandamiento de la gran comisión es sí predicar el evangelio a toda criatura. Pero, claro, ahí había un núcleo grande, ¿vale? Porque si no es grande no hay discusión. Un núcleo grande que discutía de judíos convertidos de que, de acuerdo, sí, sabemos la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio y que todo el mundo entre. Eso lo tenían claro. Pero no tenían claro, porque no estaba escrito, o al menos ellos no lo encontraban, estaba dicho, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pero no se estaba dicho, o al menos no había luz, de decir, cuando entren, ¿cómo es el que tienen que entrar? Esta es la gran duda. Que entren, vale, que entren, pero ¿cómo tienen que entrar? ¿Cómo? Practicando la circuncisión, practicando la ley de la alimentación, la ley ceremonial, o cómo entran. Entonces esa es la discusión. Entonces, en esa gran discusión también llaman a Pedro, al propio Pedro, y Pedro cuenta su testimonio. Yo, ya sabéis cuán duro es para un judío ir a la casa de un gentil, y más a Cesarea, por favor. Pero yo estaba orando y vino un lienzo con animales inmundos, me dijeron que comiera. Y yo, como judío, decía que no, aunque el propio Dios me lo dijera, que no debía yo de comer. Es lo que está diciendo Pablo. Y la voz le dijo, lo que yo he limpiado no lo llames común inmundo. Y ahí entendí que Dios no hace diferencia entre el gentil y el judío. Ya Pedro lo entendió. Y fui allí a predicar. Y mientras yo predicaba del Mesías de Israel, en la comisión que el Mesías nos dio, ir por todo el mundo y predicar a toda criatura, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces, al oír todos los judaizantes que el Espíritu Santo había venido sobre ellos, se gozaron en gran manera este grupo de judíos cristianos, que también habrá líderes. No nos dan los nombres. Habría líderes allí, ¿de acuerdo? Porque si había fuerza en el grupo de los que decían que los gentiles se tenían que circuncidar, habría algún líder. La Biblia guarda silencio y nosotros también guardamos, ¿de acuerdo? Entonces se gozaron estos que pedían la circuncisión, la ley ceremonial de alimentos, de higiene ceremonial, todo para los judíos que entraban, se gozaron al oír a Pedro hablar que el Espíritu Santo había descendido. Pero hermanos, el clímax de aquella reunión fue la sabiduría. La sabiduría, hermanos, de Santiago, el hermano del Señor. El hermano del Señor según la carne, que se convirtió después de la resurrección de Jesús. Y en el original griego dice, yo he juzgado, abre la boca, yo he juzgado, no fue una opinión como diciendo, esto aconsejo yo en medio de aquella reunión tan grande, de tanto debate, porque no encontraban dirección a cómo se tenía que permitir que entraran los gentiles a la congregación de ese primer siglo I, que eran de judíos. ¿Cómo los admitimos aquí? Los admitimos, sí, pero ¿cómo van a estar? Que tienen que estar como nosotros, que somos judíos de toda la vida, que guarden toda la ley de Moisés. Entonces, al oír ya el testimonio de Pedro, ya se goza, porque si el Espíritu Santo no ha hecho distinción entre ellos, ¿quién somos nosotros para hacer distinción? Entonces, ya aquí
Santiago interviene y dice, he juzgado, es decir, tenía autoridad, Santiago, el hermano del Señor, en aquel tiempo, en la iglesia en Jerusalén. He juzgado que no se inquiete a los gentiles en la ley de Moisés, cosas que aún nuestros padres no pudieron cumplir. Solamente les vamos a pedir que se abstengan de aguado, de sangre, de fornicación y de los ídolos. Es decir, estas son lo que Israel conoce como las leyes noágidas, es decir, las leyes de Noé, ¿vale? Las leyes de Noé. Era lo que Dios pedía a Noé en aquel tiempo, en los tiempos de Noé, la generación de Noé, lo que pedía que se cumpliera. ¿Por qué? Porque en la época de Noé no había Torá ni había ley. Entonces, como no había ley, ¿qué se les pide a estos? Para que no haya disensión entre los hermanos que son judíos de padre y madre y son obligados por ser judíos de padre y madre a la circuncisión, para que no hubiera ahí nada con los hermanos gentiles que entran, vale, no se le va a pedir la circuncisión, ni la ley ceremonial, ni la ley de higiene, ni la ley ritual, nada, solamente que se les pida como gentiles que se guarden de la idolatría, de la fornicación, del ahogado y de la sangre. Entonces, aquel concilio todo queda perfectamente bien, ¿de acuerdo? Y bueno, luego Santiago, el hermano del Señor, es muerto por los saduceos, porque Santiago empieza a destacar y ser un líder muy importante en la iglesia de Jerusalén sobre esos años. Y en el año 62, los saduceos le suben al pináculo del templo y desde allí los saduceos le arrojan al vacío y Santiago o Jacob, el hermano del Señor, muere en manos de los saduceos lanzado desde el pináculo del templo. ¿Quién ocupa el cargo? Lo ocupa Simeón. Simeón, que es un primo, según la carne también, de nuestro Señor, de Jesús, nos cuenta Eusebio de Cesarea. Simón va a quedarse en el año 62 como Simeón, va a quedarse como el líder de la iglesia de Jerusalén en el año 62. Entonces, en el 62, Simeón se da cuenta de que va a haber una rebelión de los judíos contra Roma. Por el ambiente, Simeón se va a dar cuenta de que va a haber una sublevación. De ahí, ya en el año 66, va a comenzar las guerras judías, que nos habla el historiador Flavio Josefo. Las guerras judías fue la sublevación, las 3 guerras judías o 4, la sublevación de Israel contra la dominación romana. Porque va a haber allí un procurador que viene después de Pilato, que se llama Jesús Florus, ¿vale? En el cual fue un procurador como Pilato que en el año 65 entra al templo y se lleva el oro del templo. Entonces, preveyendo Simeón, este procurador que está detrás, él entra como pastor de la congregación a la muerte del hermano del Señor Santiago, él entra como pastor en Jerusalén, y entonces, viendo que el procurador Florus, quiere el oro del templo, él se augura, se huele que va a haber una guerra, ¿vale? Porque dice, en cuanto los judíos vean la tensión que hay, que se lleva el oro, va a estallar la guerra. Entonces, ¿qué hacen? Se lleva a toda la iglesia, a todos los creyentes judíos de Jerusalén, a Petra. Petra es una ciudad que está al otro lado del Jordán, entre las montañas, que habéis visto la película, la tercera En busca del arca perdida, la tercera parte. Allí hay una montaña que tiene una puerta labrada en el templo, es Petra, y allí se los lleva. Entonces allí va a estar hasta el 67, escondido Simeón, allí de las revueltas romanas, o el 69, del 67 al 69. Entonces allí se va a Petra, toda la congregación de Jerusalén con su pastor Simeón, que es primo del Señor, ¿vale? Y luego también tenemos que decir que en el año 66 Nerón entra como emperador en Roma y Nerón va a hacer una persecución contra todos los judíos. Entonces, Nerón, que está como emperador en Roma, va a mandar a Judea a un gran general suyo, que es Vespasiano. Lo lleva con 20.000 soldados porque que os he hablado, Florus, procurador romano después de Pilato, se lleva el oro. Entonces, al llevarse el oro,
estalla la primera gran guerra judía de la independencia, estalla la primera guerra, entonces Nerón desde Roma manda a su gran general Vespasiano. Y van con 20.000 soldados, con 2 legiones. Cada legión tenía 10.000 hombres, mandó 2 legiones con Vespasiano, y Vespasiano llega allí a sofocar la revuelta judía con 20.000 soldados. En el año 67, este es un dato interesante, Nerón manda matar a todos los jefes de todas las comunidades judías que estén bajo el Imperio Romano. No solo en Jerusalén, sino en todo el imperio, en todas las provincias, todos los jefes de las comunidades tienen que morir. Es llamativo que, según la historia, Pedro y Pablo mueren también en el año 67. Quizá no solamente por ser creyentes en el Mesías, porque todavía Roma no diferenciaba, os estoy dando cuenta como todavía no hay la diferencia. Va a ser a partir de el siglo II cuando se va a distanciar lo judío de lo cristiano, ¿de acuerdo? Que va a haber esa separación, pero no va a ser hasta comienzo del siglo II. En el siglo I no se sabía distinguir quién era judío ni creyente, porque los cristianos ni tan siquiera tenían nombre de cristianos, eran los del camino. Bueno, entonces, en el año 67 estalla esa gran guerra y mueren 600.000 judíos, ¿vale? Desde la época de Jesús hasta que terminan las guerras judías, mueren 2 millones de judíos, tanto en Jerusalén como en la diáspora, ¿de acuerdo? Entonces el judaísmo ha sufrido, y la historia de Israel, la pérdida de 2 millones de personas por la persecución que Nerón lanza contra todo lo que es judío y Vespasiano. Y a partir de ahí, hasta Constantino, Roma va a perseguir sobremanera a los judíos. Entonces, Vespasiano, en el 69, deja de ser general para ser emperador de Roma. Es coronado como emperador de Roma y otro tiene que ocupar su lugar de general. ¿Quién lo va a ocupar? Tito. Entonces, va a ser Tito que en el año 70, con las guerras judías de por medio, la sublevación, destruye el templo, aunque dicen algunos historiadores, no se ponen de acuerdo, que Tito no quería destruirlo, quería cercarlo. Entonces, que algún grupo de soldados lanzaron antorchas, se prendió el fuego, hubo un tumulto. No se ponen de acuerdo los historiadores si realmente Tito dio la orden o se adelantaron algunos ejércitos de los que tenían sitiado Jerusalén. Entonces, en el 70 se destruye el templo y comienza, hermanos, una gran persecución contra los cristianos. Desde Nerón, Vespasiano y diferentes más emperadores la sufren. A todo esto, os digo que Simeón, que se ha marchado a Petra porque en el 62 se olía que iba a haber aquella guerra, ¿vale? En el 70 se destruye el templo, pero también quiero decir que en una fortaleza que hay en el desierto de Judea, que se llama Masada, hay una gran resistencia por 3 años de varios judíos que huyen de Jerusalén y se hacen fuertes allí en la ciudad de Masada. Están aguantando el asedio de los romanos, en las cuales las catapultas no llegaban a Masada. Os recomiendo que veáis algún documental en YouTube de Masada para que veáis lo impresionante que es esa. He estado varias veces allí en Masada. Allí jura el ejército de Israel, jura en bandera todos los soldados del ejército de Israel y dicen: Masada no caerá jamás. Entonces las catapultas de las legiones romanas no llegaban allí, estaban soportando una sed y unas condiciones precarias tremendas los romanos abajo, ¿de acuerdo? Y entonces tuvieron la paciencia de construir una ladera artificial, una cuesta, para que las catapultas subieran y entonces poderla asediar. Tardaron cerca de 2 años en construirla. La construyeron y finalmente entraron allí y se encontraron, cuando ya subieron, después de tener 3 años asediado Masada y no poder conquistarlos, aquel grupo rebelde, tuvieron la decisión ellos de que antes de darse a sus mujeres y a sus hijos que estaban con ellos a dejarse ser esclavos por el imperio y ser conquistados por las legiones romanas, echaron unas suertes entre ellos quién iban a ser los últimos hombres que se iban a encargar de matar
todas sus mujeres, a sus niños, a sus hijos. Y bueno, pues fue un suicidio colectivo, ¿de acuerdo? Y cuando entraron allí, los romanos se dieron cuenta de que prefirieron la muerte antes de verse esclavos por el imperio. Y ver la valentía que les habían aguantado el asedio 3 años y la valentía de morir con sus hijos, les construyó el propio general Silva, que fue el encargado de resistir contra ellos, del asedio, les construyeron allí mismo un monumento. Bueno, en el año 70 vuelve Simeón, pastor de Jerusalén, primo del Señor, vuelve otra vez a Jerusalén. Entonces, en ese periodo que la hegemonía de las iglesias ya está Éfeso, está Antioquía, están las iglesias funcionando, pero en ese periodo de casi 9 años que Jerusalén se han marchado todos escondidos a Petra por las guerras judías, hay una desconexión de las comunidades creyentes en Jesús, se desconectan porque no está Jerusalén. Y Jerusalén es el centro que conecta todas las comunidades. Timoteo está en Éfeso, ¿vale? Timoteo está en Éfeso, que es el pastor, primer pastor de Éfeso, de madre judía. Vemos que Simeón, el primer pastor de Jerusalén, es judío, primo del Señor. Timoteo, de madre judía, es judío, creyente, los dos pastores. Y luego vamos a ver que uno de los primeros papas, que no tuvo intención de ser papa, mejor dicho, uno de los primeros pastores de Roma, que está en la lista de los papas como el tercero, fue Clemente el Romano, ¿de acuerdo? También de madre judía. Bueno, entonces hay esa desconexión y ahí ya empezamos a ver que se empieza a desconectar realmente, a separar los judíos de los judíos creyentes en el Mesías, ¿de acuerdo? Entonces, en el 70 hay esa desconexión de iglesias y las comunidades fuera de Jerusalén se empiezan a llenar de gentiles. Entonces, Pablo llega con el mensaje a Roma, Pedro también, y el Evangelio, como dice Jesús, en la Gran Comisión se empieza a esparcir más allá de Jerusalén. Llega a Antioquía, llega también a Siria, llega a Tiro, a Sidón, va empezando a llegar a Roma, llega a Corintios, llega a Esmirna, llega a Éfeso. Entonces, las congregaciones, que decía yo, las sinagogas, también se empieza a recibir por la norma que ha quedado en el concilio de Jerusalén, que se permita a los gentiles entrar, pero sin cumplir la circuncisión, solo las leyes de Noé. Entonces ya vemos que todo el judaísmo fuera de Jerusalén, la sinagoga, ahora los gentiles también se han convertido, ¿de acuerdo? Entonces, por así decirlo, el judaísmo se va a querer ya separar de la sinagoga de los judíos que creen en el Mesías, porque son más en la diáspora fuera de Jerusalén los judíos dentro de la sinagoga que creen en el Mesías que los que no creen. Y los judíos que aceptan al Mesías de Israel, pero hasta ese tiempo los emperadores romanos no diferenciaban quién eran judíos que creían en el Mesías y creyentes que acudían a las congregaciones de los judíos que creían en el Mesías, porque no había iglesias evangélicas para reunirse allí, porque el evangelio estaba en esas congregaciones, ¿de acuerdo? Bueno, por eso es el porqué de las persecuciones. Proseguimos. Mueren la mayoría de los apóstoles, Pedro y Pablo en Roma, todos tienen muertes trágicas, menos Juan, Johanán, que es un nombre en hebreo, Johanán, que está en la isla de Patmos. Y en el 79 muere también Vespasiano, como he dicho, que le sucede Tito, pero Tito solamente es emperador año y medio. Luego le sigue a Tito, el que destruyó como general el templo de Jerusalén, fue año y medio emperador, murió de muerte por enfermedad, los judíos dijo que por castigo, por haber destruido el templo, bueno, no lo sabemos, el caso es que Tito murió, fue emperador solo año y medio, ¿y quién le va a suceder? Su hermano Domiciano, hermano de Tito, que va a ser emperador de Roma del año 81 al 92. Domiciano recibe noticias de que familiares, en el periodo del 81 al 92 ya estamos, Domiciano recibe noticias de que unos
primos lejanos en la carne de Jesús de Nazaret, están teniendo liderazgo en Jerusalén. Fijaos ya, hermanos, que estamos cerca del año 90, después de la muerte de Cristo, del 81 al 92, y unos primos lejanos que tienen cierta notoriedad de nuevo en Jerusalén, ahora llega hasta propia Roma. ¿Y qué hace Domiciano? Los manda a traer a Roma. Y allí van aquellos pobrecitos y dicen que ellos no tienen ningún deseo de sublevación ni de guerra, porque había una guerra en Jerusalén y que ellos sí, que son familiares de Jesús en la carne, pero que no tienen nada que decir, que no hay ninguna rebelión contra Roma. Bueno, pero luego también pone mal para Domiciano, porque Domiciano también recibe noticias de que como ya el Evangelio ha llegado a Roma, por medio de Pedro y de Pablo, y Roma está conociendo al Mesías de Israel, pues que un primo suyo, Clemente Flavio, y su mujer Flavia Domitila, y sus dos hijos, se han hecho creyentes. Entonces el Domiciano, el emperador, llama a su primo que le quiere y dice, ¿pero qué has hecho? Dice, yo creo en el Mesías de Israel. ¿Pero cómo que crees en el Mesías de Israel? Sí, yo creo en el Mesías de Israel. Te mato, te voy a matar. ¿Y qué hace? Domiciano mata a su primo, crucificándolo, y a Flavia Domitila, a la mujer, la destierra de Roma. Y a los hijos los dan adopción a otras familias. Entonces ya vemos que incluso en las casas de los romanos el Evangelio empieza a entrar y así el Evangelio se empieza a extender en el siglo I. Es curioso decir que a este Clemente, que se hizo creyente, el judaísmo, no el cristianismo, él creía en Jesús, pero el judaísmo actual, a este Clemente, primo del emperador Domiciano, que creyó en Jesús y que lo mató su primo, el emperador Domiciano, el judaísmo lo tiene por un mártir, porque murió en el nombre del Dios de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no había, para que veáis que no hay diferencia, no se diferenciaba todavía realmente el judaísmo del cristianismo. Está habiendo una pequeña separación por diferentes motivos que os estoy contando. Y bueno, pues el propio judaísmo lo mantiene como si fuera un mártir. Tenemos que decir que, como sigo insistiendo, que lo que ahora conocemos por cristianismo al principio era un grupo de judíos creyentes en el Mesías, al que luego se fue introduciendo gentiles que creían en el Mesías Yeshua, Al-Norri o Jesús de Nazaret, en Jesús de Nazaret, ¿de acuerdo? Entonces, en ese crecimiento estamos y vamos a ver ahora los jefes de la iglesia del siglo I. Los jefes del siglo I, en primer lugar, encontramos a Simeón, que era primo del Señor, que fue pastor de Jerusalén del 62, como he dicho, hasta el año 70, que la destrucción, no, desde el año 62, perdón, hasta el año 107. Simeón vivió 120 años, era algo mayor que su pariente de la carne, Jesús de Nazaret, cuenta Eusebio de Cesarea en la historia eclesiástica. Entonces, él fue pastor de Jerusalén del 62 al 107 y murió con 120 años y fue crucificado. Luego está Timoteo, que fue el primer pastor de Éfeso, que, como he dicho, de madre judía, que murió en el año 99, cerca del año 100 después de Cristo, fue pastor de Éfeso. Y luego tenemos en Roma a Clemente Romano, ¿vale? Que fue tercer papa y el que os he dicho, que él también murió como mártir, ¿vale? Pero que la Iglesia Católica luego lo encumbró a ser el tercer papa y en la lista de todos los papas está Clemente el Romano, ¿vale? Pero este fue el primer pastor de Roma, que él no tenía en mente ni en creencia ser papa, no estaba todavía. Los papas ya llegaremos al tiempo de hablar cómo se configuró la jerarquía papal y la infalibilidad del papa.
Y también tenemos a Juan. Hay un papel muy importante en Juan, y con esto vamos a terminar. Llegamos ya al año 100 de la resurrección de Cristo, que el mensaje de Juan ya no está Pablo, no está Pedro, hay una gran persecución contra los cristianos. El Evangelio llega a ciudades tan importantes como a Roma, como a España, como a Grecia. Pablo, hablando en su epístola a los romanos, dice: cuando vaya a España, al pasar procuraré verlos. Está en Chipre. El Evangelio se ha extendido a todas las regiones. Las comunidades judías se encuentran que dentro de la comunidad judía, judíos creen en el Mesías de Israel. Y bueno, pues el Evangelio se empieza a esparcir, pero no es menos cierto que los líderes, las cabezas han muerto. Hay una gran persecución, Pablo no está, Pedro no está, los grandes padres de la iglesia no están. Hay persecución, la iglesia está como en un barco en el mar de Galilea zozobrando, pero ahí está el Señor andando por el medio de las aguas y tiene a un siervo suyo, que es un anciano, ¿vale? Cuenta la historia que Nerón quiso acabar con él, lo lanzó en una olla hirviendo y no sucedió nada, y le llevaron a la isla de Pamos. Era una isla en la cual allí había piratas, había asesinos, gente de lo peor, y allí estaba él. Y cuando él está allí, recibe un mensaje para las 7 iglesias que están siendo perseguidas, que están recibiendo el embate de falsos maestros, de falsos hermanos encubiertos, de persecuciones, de faltas de padres espirituales, de falta de liderazgo. No hay la unión, se ha perdido la desconexión, pero ahí manda un mensaje el Señor, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, a través de su siervo Juan, desde Patmos, por unas cartas. Simplemente la red del Evangelio, que parecía que se rompía porque no estaban los grandes pescadores como Pedro, Pablo, Felipe, Jacobo, Natanael, parecía que se rompía. Uno de los pescadores de Galilea, Juan, el hijo de Zebedeo, Johanán, hijo de Zebedeo, va a coger la aguja y el hilo y va a coser la red del Evangelio para que haya de nuevo un gran avivamiento. Y a través de estas cartas a las 7 iglesias, que es Apocalipsis, la iglesia a principios del siglo I va a tener un nuevo embate de fuerza y de poder. También es importante deciros, que no se me cae el tintero, que también en la iglesia hubo ciertos comentarios porque se dejaba de decir que las viudas de los cristianos que no eran judíos de Jerusalén, en el repartimiento de bienes en la iglesia primitiva, pues como que había favoritismo, ¿de acuerdo? No había ningún favoritismo, sino que se eligieron a 7 hombres que se dedicaran a todo eso, porque los apóstoles no se podían dedicar a hacer obra social y a hacer la obra espiritual. Entonces se dedicaron hombres a que atendían a huérfanos y las viudas. Y había un comentario de que los griegos eran desatendidos y los que no eran judíos eran desatendidos dentro de la iglesia. Pero la iglesia nos dice que tenían todas las cosas en común. Bueno, pues esta ha sido la 9ª clase. Estamos viendo los primeros pasos de la iglesia, que en medio de persecuciones, en medio de falsas doctrinas, de falsos maestros que sobreabundaban en aquel tiempo, la palabra de Dios corría y era glorificada, y el Evangelio se empezaba a extender ya no solamente en las comunidades judías, sino también en las comunidades paganas, ¿no? Al propio imperio, gente aún dentro del imperio romano, gente importante, se convertían al cristianismo. También hemos visto un poco, hemos abierto puerta de la sinagoga para que entendamos cuál es el fenómeno, ¿no? De por qué el primer concilio de la Iglesia, cómo nos sentamos y cómo vamos a hacer con los gentiles creyentes. Sabemos la gran comisión, nos ha dado luz, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, todos pueden entrar. Sí, pero ¿cómo entran? Aquí en concilio. Y al momento que Pablo dio testimonio que el Espíritu Santo descendió, entonces ellos dijeron: si el Espíritu Santo no ha hecho diferencia de personas, ¿quién somos nosotros? Y entonces Santiago, como líder de la iglesia, el hermano del Señor, dice: yo juzgo que no se inquiete a los gentiles de circuncisión ni de nada, ni le pongamos un yugo que nuestros padres han podido llevar. Solamente les vamos a pedir que guarden estas leyes de Noé, que se guarden de los ídolos, de ahogado, de fornicación y de la idolatría.
Luego Pablo, ya hablaremos, va a traer también de que todo lo que te pongan en la mesa puedes comer por motivos de conciencia, dando gracias a Dios por todo. Y va también un poco a traer más luz sobre los gentiles, de las cosas que se debieran de comer o no se debieran de comer, que ya iba a tener que ver la conciencia de cada persona no gentil con el tema de las comidas. Bueno, pues esta ha sido la 9ª clase, el principio del andar de la iglesia primitiva, al lado todavía de lo que es el judaísmo. Hemos visto que no se podía apreciar realmente quién era judío creyente en el Mesías y quién no lo era, sí, que estaba en la sinagoga y fuera de las sinagogas, y Pablo iba a predicar a las sinagogas, ¿de acuerdo? Y los primeros creyentes se hacían en las sinagogas, también en las plazas, en las aldeas, a las orillas de los mares, en los puertos del mar, en el mar, los aerópagos. Pero Pablo, como judío, visitaba las sinagogas porque era el centro de concentración de los judíos en aquel tiempo. Bueno, pues espero que os haya sido de provecho, invitando para el próximo viernes en la 10ª clase y seguiremos ya viendo ahora ya el siglo II, comienzo del siglo II, la historia de la Iglesia. Un saludo y que tengáis un buen fin de semana, paz y pasadlo bien. Que Dios os bendiga a todos.